Paz de Cristo, hermanos. Estamos aquí una vez más delante de la presencia de Dios para traer una enseñanza que edifique nuestras vidas. Y queremos desearles, hermanos, muchas bendiciones a cada uno de los que nos están mirando a través de estas redes sociales. Y nuestro mejor deseo es que la bendición de Dios sea con ustedes y que este año sea un año, hermanos, de éxito para cada uno de ustedes. En esta tarde, hermanos, queremos compartir un tema muy importante para que analicemos y recordemos, hermanos, el verdadero sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a poner este tema, ¿verdad? El verdadero sacrificio. Y quisiera comenzar, hermanos, con una anécdota de una familia que vivía allá en el país de Suiza. Esta es una anécdota real. Esta familia, hermanos, vivía en las montañas y en esos lugares muy hermosos, allá en las montañas, ellos tenían sus praderas, sus tierras, y cerca de la casa donde estaba, ¿verdad?, esta familia, ahí, hermanos, había una montaña muy alta. Y luego cerca de la casa también había, ¿verdad? Había un barranco muy grande, donde allá en lo profundo del barranco estaba un río, pasaba un río. Pero al llegar a ese barranco, hermanos, había un camino que estaba conectado para pasar de un lugar a otro por una piedra enorme que se había desprendido de las montañas. Y de esta manera, hermanos, esta familia tenía acceso a cruzar al otro lado del camino por medio de esta roca, ¿verdad? Que ahí años atrás se había desprendido de las montañas. Y así, hermanos, esta familia vivía cada día. Pero en una ocasión tuvieron una tormenta muy fuerte. Nosotros aquí en California hemos recibido tormentas fuertes y conocemos cómo funcionan estas tormentas. Y dentro de estas tormentas, hermanos, hubo mucho viento, hubo mucha lluvia y también hubo hielo, eran montañas donde vivía esta familia. Y al día siguiente se dieron cuenta, la mamá de esta familia se dio cuenta que ahí en el camino donde estaba esa roca, ¿verdad?, había unas grietas que sin duda habían falseado esta roca, ¿verdad? Entonces la madre previno a la familia y les digo, tengan cuidado de pasar por ahí porque esta roca es lo único que sostiene, ¿verdad?, para caminar de un lugar a otro, y es peligrosa porque se pudiera hundir la roca y pudiera caer al abismo. Y el padre de la familia tenía que salir a trabajar, entonces decidió, ¿verdad?, esa mañana pues ir a trabajar. Entonces la hija le dice al padre que tanto amaba, le dijo, padre, yo sé que todavía no te entregas al Señor y quiero hacer una petición, te quiero pedir un favor muy grande, ¿verdad? Y el favor que te quiero pedir es que si yo me muero, yo quiero que tú vayas con el Señor y estés conmigo allá delante del trono de la presencia del Señor, y yo quiero que tú le sirvas a Él. El padre le contesta a la hija y le dice, hija, pero ¿por qué estás diciendo eso? No tienes que decirme eso, estás muy joven, todavía tienes muchos años de vida. La hija por segunda vez le dice al padre, padre, pero si yo llego a morir, quiero que me hagas esa promesa, que tú vas a servirle a Dios el resto de los días que el Señor te dé, porque un día quiero que estés conmigo allá en el cielo. Luego el padre, ¿verdad?, con una voz un poquito ya más fuerte le dice, hija, no me vuelvas a decir eso porque eso no es agradable, tú no te vas a morir pronto. La hija por tercera vez le dice, padre, pero solamente quiero que me contestes, que me prometes que sí le vas a servir a Dios si yo me muero pronto. El padre le dijo, está bien, sí te lo prometo que le voy a servir a Dios. Y así pasó, hermanos. La hija acompañó al padre al camino rumbo al trabajo, tenía que caminar mucha distancia, pero la hija
acompañó al padre hasta donde estaba este puente, que solamente esta roca, ¿verdad? Podía conectar de un lugar a otro, y ya estaba el lugar falso por esta lluvia que había habido una noche anterior. Entonces la hija le dice al padre: papá, espérate aquí un momentito, yo quiero ver algo allí en la roca antes de que tú pases. Y la hija, como tanto lo amaba al padre, ella quería asegurarse, cerciorarse que la roca estaba lo suficientemente fuerte para poder sostener a ella mientras cruzaba, y asegurarse que su padre cruzara sano y salvo al otro lado del camino. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando la hija se acercó, corrió esa distancia, se acercó a donde estaba la roca y empezó a caminar en la roca, y el padre esperándola allí a una mirada de una distancia corta? Entonces, de repente se sintió que la roca se desprendió del lugar donde estaba, y esta roca, junto con la muchacha, con la hija de este hombre, cayó al abismo, cayó hasta el fondo del abismo que estaba allí, y por allá llegó hasta el río, hermanos. Y el padre se acercó rápidamente a mirar a su hija, pero ya era demasiado tarde, porque la roca había aplastado a la muchacha, y la mujer, la joven esta, había muerto. Este ejemplo, hermanos, es un ejemplo de lo que es el verdadero sacrificio. Y yo quiero invitarte, estimado amigo que me estás escuchando, estimado hermano, que tú reflexiones en este día y tú te des cuenta que la posición que Dios te ha dado en el camino de Dios, en este camino, ¿verdad?, de la salvación que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Ahora somos poseedores de esa salvación, somos herederos de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Yo quiero que hagas tu memoria el día de hoy, que hubo un día, que hubo un año, hace miles de años atrás, y hubo un día de ese año donde hubo un ser, ¿verdad?, que quiso venir a ofrecerse como un sacrificio vivo para ti, como un sacrificio para darte el acceso, ¿verdad?, a cruzar del otro lado del camino, del otro lado de la montaña donde dividía, ¿verdad?, ese abismo, esa separación, donde había, ¿verdad?, ese lugar que no teníamos acceso a pasar a ese lugar divino. Pero hubo alguien que se tuvo que poner como un puente, como un sacrificio, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero, estimado amigo, que el día de hoy reflexiones, una vez más hagas memoria de el origen de esa salvación tan grande que ya tienes y que ya tengo yo y que no queremos perder. Y te voy a invitar para que abras en el libro de Hebreos capítulo 9. El verso 23 dice la palabra de Dios así. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para el hombre que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que lo esperan. Querido hermano,
en esta tarde, esta enseñanza, yo quiero que abras tu corazón y recibas esta enseñanza. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos entrado al camino de Dios, hemos recibido un regalo, hermanos, inmerecido. Un regalo que no te tocó a ti pagar ese precio. Un regalo que no esperábamos tener. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, no escogimos nacer en la familia que Dios ya tenía predestinada para que nosotros entráramos a este grupo, ¿verdad? Y a este reino de Dios. Algunos de ustedes anduvieron allá en el mundo, hermanos, conociendo los malos caminos, pero hubo un día que alguien usó el Señor para que te hablara de estas nuevas de la salvación y tú obtuviste este regalo. Pero aquí la pregunta es, ¿no te costó a ti ningún precio, ningún sacrificio? Hubo alguien que le costó ese precio y ese sacrificio, y este es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, querido amigo, yo quiero que en esta hora tú reflexiones, ¿verdad?, de todas aquellas cosas que tú no merecías, pero que un día Dios puso en tu mano, y esta es la salvación de tu alma. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, no tenemos que, ¿verdad?, pagar, no tenemos precio, no tenemos dinero, no tenemos nada valioso para poder pagar al Señor lo que Él ya nos dio. Pero yo creo, hermanos, que lo que podemos nosotros hacer, ¿verdad?, en retribución a este regalo que recibimos, es llevar este regalo con dignidad delante de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos, llevar este regalo con dignidad delante de Dios? Que el Señor nos pide, hermano, no que hagamos más sacrificios, porque ya los sacrificios, ¿verdad?, que se hacían allá, ¿verdad?, cuando se ofrecían holocaustos, se hicieron muchas veces, ¿verdad? Se ofrecían ahí, ¿verdad?, las palomas por los pecados de las familias, o los corderos se ofrecían, ¿verdad? O según fuera el pecado, de lo grande del pecado, se ofrecían los animales que iban a pagar, ¿verdad?, con su vida, iban a hacerse esos sacrificios. Pero llegó el día que el Señor ya no le agradaron esos sacrificios, y el Señor mismo se ofreció como el sacrificio perfecto, donde ya no más el sacerdote tenía que entrar, ¿verdad?, una vez al año al lugar santísimo a ofrecer, ¿verdad?, aquel sacrificio por los pecados del pueblo. Esto se repetía año a año. El Señor pensó mejor solamente ofrecer un sacrificio, pero que este fuera perfecto. Y la única manera de ofrecer un sacrificio perfecto es lo que dice allí en el libro de San Juan, que Él vino y se hizo carne, ¿verdad? El Señor mismo se ofreció y nos mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así es de que, estimado amigo, yo quiero que el día de hoy reflexiones en esta salvación tan grande, pero hablando, hermanos, del sacrificio perfecto, que tú medites en aquel ser que pagó el precio por tus pecados. En esos tiempos que a lo mejor estabas tú, ¿verdad?, desahuciado de la vida, no sabías de Cristo, no sabías el camino, no sabías la verdad, pero hubo alguien que tuvo misericordia de ti, y allá, hermanos, Él pensó en tu vida desde antes de que tú nacieras. Él ya te había destinado para que tú vinieras a estos caminos y tuvieras esta salvación. Yo quiero, querido hermano y amigo que me escuchas, que tú reflexiones que lo más valioso que puedes tener en este mundo, ya lo tienes. Sí, hermano, lo más valioso que tú puedas obtener en este mundo, ya lo tienes. Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros perdemos el enfoque en la vida. Muchas de las personas, ¿verdad?, ahorita en estos tiempos
miramos nosotros en los países, ¿verdad? Cómo las personas están emigrando, buscando la riqueza, buscando la prosperidad, buscando el bienestar, ¿verdad? Porque viven en la pobreza, en la extrema pobreza. Pero yo te quiero decir algo, querido amigo. Lo más importante que nos pudo suceder en esta vida es tener ese regalo de la salvación gratuito, que no nos costó ningún precio, solamente recibirlo al Señor como nuestro Dios y como nuestro único y suficiente Salvador, abrir nuestro corazón y recibirlo. Dice la palabra de Dios que el Señor viene a tocar la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Dice, si alguno abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es de que, hermanos, nosotros le dimos entrada al Señor. Ahora que tenemos esta salvación, yo le invito, hermano, para que la cuidemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ante todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, de ese corazón, de esa salvación que Dios ya puso en tus manos. Ahora depende de ti, cómo la vas a cuidar, cómo la vas a proteger, con qué, ¿verdad? Con qué celo la vas a cuidar, la vas a proteger. Miren, hermanos, nosotros miramos en algunos hogares, no sé si sea en el lugar de usted, allí el padre de la familia, la madre, ¿verdad? Tienen cosas de valor, tienen joyas, tienen dinero, tienen monedas de oro o de plata, y ellos tienen allí, hermanos, un lugar, compran un lugar, ¿verdad? Una caja metálica para resguardar esos tesoros, ¿verdad? Para protegerlos de los ladrones. Y esa caja, hermanos, es una caja que no es fácil de romper, no es fácil de abrir, ¿verdad? Y por ahí la tienen escondida además. Pero yo quiero decirte algo, hermanos. Por más valor que pudiera tener una persona ahí en su casa, en esa caja fuerte, por más cosas de valor, ¿verdad? Que sea oro, plata o joyas, no se compara con el valor de la salvación de tu alma. Sí, estimado amigo, hubo un día que se ofreció un sacrificio perfecto para alcanzar tu vida, para redimir tu vida, para pagar el precio que tú tenías que haber pagado, y este sacrificio ya fue hecho, y luego vino el Señor y te lo regaló. Esta salvación te la trajo gratuitamente, no por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe, sino que el Señor te la quiso regalar. Ahora vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí voy a parar, Hebreos 10, verso 1, y quiero comentar lo siguiente de este verso, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Dios permitió que se escribiera esa ley que se le dio a Moisés y esas leyes que se los dieron a los sacerdotes, ¿verdad? Solamente como la antesala, dice aquí, como una sombra, ¿verdad? Cuando tú miras una sombra en un árbol, ¿verdad? Tú te acercas ahí y la puedes mirar, pero solamente es una sombra, no es la realidad, es una semejanza de aquello que es real. Así era la ley, así eran los sacrificios que el Señor le había permitido al pueblo de Israel hacerlos solamente, hermanos, como para hacer una introducción como la antesala de lo que vendría a ser el verdadero sacrificio perfecto que venía en camino, que era nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice,
de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban este culto limpios una vez no tendrían ya más necesidad de pecado. Pero ¿qué sucedía, hermanos? Que esos sacrificios no eran perfectos, eran temporales. Se hacía una vez, la persona que pecaba tenía que volver a hacer otro sacrificio, y luego el siguiente año otro sacrificio, y otro, y no terminaba, hermanos. ¿Por qué? Porque estos sacrificios solamente eran una sombra de lo que iba a venir. Dice el verso 3, pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Miren, hermanos, solamente había una sangre y solamente había un cordero perfecto que tenía que ser sacrificado para quitar y remover ese pecado que separaba a Dios del hombre, ¿verdad? El pecado es la separación, ¿verdad? Que te aleja de no poder acercarte a Dios. Y nosotros podemos ver esto, hermanos, que Dios lo permitió desde el Génesis, no solamente en los tiempos de la ley, sino desde el principio de la creación del hombre. Ahí vemos, hermanos, cómo Abel ofreció su primera ofrenda al Señor, y fue, ¿verdad?, una oveja, ¿verdad?, de su ganado, la perfecta, la más hermosa que él miraba. Esa se la ofreció en una ofrenda al Señor, pero solamente era la sombra de lo que vendría. Y aquí miramos, hermanos, que estos sacrificios continuamente eran, ¿verdad?, repetidos cada año. Luego dice el verso 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mire, Hebreos 10:5 dice que el Señor ya no quería sacrificios ni más ofrendas. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, descansaba un poco de tiempo, descansaba allí ofreciendo, ¿verdad?, por los pecados que había tenido. Ofrecía esos animales en sacrificio. ¿Y qué sucedía? No era un sacrificio perfecto, no limpiaba al hombre de pecado, simplemente era, ¿verdad?, pues como para quitar de la conciencia ese pecado que había cometido. Lo hacía, descansaba un poco la conciencia y después regresaba y volvía a pecar. Regresaba y seguía ofreciendo sacrificios y después regresaba y volvía a pecar. Hermanos, pero el Señor dijo, ya no quiero esto más. Ahora yo voy a hacer un sacrificio perfecto. Entonces el verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaban. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo es el que vino desde el cielo. Sí, hermanos, desde el cielo allá estaba, dice el Apocalipsis, que se escuchó la voz como de un cordero, ¿verdad? Porque el Señor estaba mirando el mundo, mirando la humanidad, mirando todo el pecado que había y que hay hoy en día. Y Dios dijo, ya no más sacrificios de animales quiero allá en la tierra. Quiero algo mejor. Quiero algo que acabe con este pecado, que lo termine de quitar, que lo termine y lo elimine para que ya no esté esta barrera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios era tan grande para su creación, que Él quería siempre estar cerca de sus hijos, de sus criaturas. Dice la Escritura que nosotros, mas vosotros sois mi especial tesoro, mi nación santa, mi pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes, ¿verdad?, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, este especial tesoro, Dios lo miraba en la tierra, que estaba ahí perdido, que estaba ahí queriéndolo agradar, pero luego el pecado lo impedía el acercamiento. Entonces Dios, hermano, ahí en los cielos, dice que miró y habló que quién iba a venir a pagar ese precio. Y ahí, hermanos, se escuchó la voz del Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha,
¿verdad? Y dijo, yo iré. Dice aquí el verso 7, entonces dice, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Verdad? El verso 7 dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba escrito, hermanos, que el Señor iba a enviar a su Hijo unigénito. Los profetas ya lo anunciaban. Isaías ya lo había escrito y decía, ¿verdad? Que como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dice que el profeta ya miraba, hermanos. Yo quiero pensar que ese profeta Isaías salía al campo a platicar con Dios. Llegaba la noche y continuaba platicando con su Creador. Y el Señor le empezaba a revelar. Así, hermanos, como si fuera una cortina en el cielo. Me imagino, ¿verdad? Que el Señor le revelaba. Y el profeta escribía y escribía. Y dice que como cordero fue llevado al matadero. El profeta ya miraba, hermanos, que el Señor Jesucristo venía. Y llegó el tiempo en que vino, hermanos, y se ofreció voluntariamente. Nadie lo obligó, sino que Él se ofreció y ya estaba todo preparado. Y Él permitió que esto sucediera porque ya era, hermanos, tiempo de que se ofreciera el perfecto sacrificio para salvarte a ti de la condenación y para remover los pecados que te separaban de Dios y de esa salvación. Yo te quiero dar una palabra, estimado hermano, estimada hermana. Si hoy estás padeciendo de cosas materiales, no pierdas tu gozo. Si hoy has perdido un ser querido, ahora con esta enfermedad mundial, que de alguna manera Dios la está permitiendo, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él, que volvamos nuestro rostro a Dios. Aquellos que se han alejado, hermanos, quiero darles una invitación, hacerles una invitación. Querido amigo, mientras hay vida, hay esperanza. Si tus pecados fueren rojos, el Señor los puede hacer blancos como la blanca lana. Solamente está en que tú te vuelvas a Dios, que tú recapacites, así como estaba aquel hombre que había pedido su herencia y que se fue lejos, ¿verdad? Y que le pidió al Padre, dame mi herencia antes de que mueras, quiero mi herencia adelantada. Se fue lejos y pecó y malgastó todo su dinero y allá anduvo haciendo barbaridades. Y llegó el día en que perdió su dinero, perdió todas las posesiones que tenía y fue a trabajar para alguien apacentando cerdos. ¿Qué representa eso, hermano? Cuando tú te alejas de Dios y cuando tú vas por los caminos de la perdición, es semejante a estar apacentando cerdos en medio de la inmundicia. Pero teniendo una casa tan hermosa, teniendo vestidos de lino fino, teniendo un padre que te espera, que te quiere dar un anillo de oro y que quiere matar allí el becerro gordo para hacerte una cena especial, una comida especial. ¿Qué estás haciendo allá apacentando cerdos? Disculpa, hermano, si la palabra está fuerte, pero no es palabra mía, es palabra de Dios. Yo te quiero invitar, hermano, si tú no te has posicionado bien delante de Dios a servirle, yo te invito que este año 2021 sea el año de la transformación en tu vida espiritual. Y yo te quiero invitar, hermanos, que este año 2021 sea un año, hermanos, en que tú tengas bien claras tus metas. Sí, hermano, las metas van a ser que este año le vas a servir al Señor más que nunca en tu vida. Le has servido a Dios y has entregado tu corazón a Él. Yo te quiero, hermanos, a pedir que reflexiones en tu caminar, en lo que has andado desde que conociste al Señor hasta hoy en día. Y si algo has fallado, hermano, no somos perfectos, pero sí tenemos a alguien perfecto que te puede perfeccionar y que te puede perdonar, porque mientras hay vida, hay esperanza. Así es de que, querido amigo,
hubo un sacrificio perfecto. No fueron los holocaustos, no fueron los sacrificios en el tiempo de la ley. No fue la ofrenda, ¿verdad?, que hizo Abel en aquel cordero que le dio al Señor. No, hermanos. Lo que el Señor agrada, hermanos, es que ahora que le has recibido como tu Señor y su Salvador, ahora, hermanos, apartes tu vida para Él. Ahora tengas una vida santificada, ¿verdad? Como gratitud a lo que Él ya hizo. No te pide el Señor sacrificio, sino que apartes tu vida en santidad delante de Él, ¿verdad? Porque tus pecados ya fueron perdonados. Yo creo que debes de estar agradecido. Querido amigo, vamos a concluir esta enseñanza diciendo que lo más valioso ya te lo dio el Señor por medio de ese sacrificio que Él hizo. Yo te invito, hermanos, que cierres tus ojos y le demos gracias a Dios. Y así vamos a dar por terminada esta lección. Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo presento la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, pidiendo, Padre mío, Señor, que tú, Señor, enamores a tus hijos más de tu palabra, Señor, que enamores a tus hijos más, Señor, por ese sacrificio, Padre, que ya hiciste, Señor, que cada uno de nosotros reflexionemos, Padre, y tengamos, Señor Jesús, una vida digna delante de ti, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra haya tocado una vida en esta hora, Padre, y que tú sigas siendo, Señor, nuestro Cordero perfecto, nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos, el Señor les guarde. Amén.